Tema 1.6. Afinidad electrónica. Dentro de las propiedades que varían a lo largo de la tabla periódica en función de las propiedades físicas, tenemos otra que también es muy importante estudiar, que es la afinidad electrónica. Esta propiedad nos da información sobre el comportamiento químico de los elementos y su ubicación en la tabla periódica. Sin embargo, esta propiedad tiene una característica muy específica. A diferencia del radio atómico, que ya estudiamos, y la energía de ionización, también vista, esta propiedad de los elementos químicos no tiene en sí un comportamiento regular a lo largo de la tabla periódica, ya que depende de más factores. Aún así, se alcanza a observar una cierta tendencia generalizada que nos va a permitir revisar los elementos necesarios. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica se define como la energía mínima necesaria para la formación de un ion uninegativo o mononegativo a partir del átomo neutro en su estado fundamental, en fase gaseosa y a presión y temperatura estándar. En la parte inferior de la pantalla podemos ver que la energía liberada cuando un átomo neutro independiente acepta un electrón es la electroafinidad, y vemos en el diagrama que el electrón y una molécula de flúor en gas libera energía y libera un ion uninegativo. ¿Cómo se determina esta afinidad electrónica? Bueno, al igual que en el caso anterior, que era la energía de ionización, la afinidad electrónica se determina también mediante experimentación. Y esto se hace a partir de un cálculo indirecto de ciclos termodinámicos, en este caso el ciclo termodinámico de Born-Haber, que a partir de los resultados podemos analizar y poder determinar cuál es la afinidad electrónica del elemento. Tiene una menor precisión de cálculo que la energía de ionización y se manejan las mismas unidades que la energía de ionización, que es el electrón volt, simbolizado por EV mayor, 96.49 kilojoules por mol equivale energéticamente. Y como podemos ver en la imagen inferior izquierda, es la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Y es lo que se nos explica en el diagrama inferior. ¿Qué factores pues influyen en la afinidad electrónica? Muy parecido también a las que influían en la energía de ionización, que son la distancia al núcleo, el número cuántico en el cual se encuentran los electrones del elemento químico y, como en muchos de los casos, la energía con la que el núcleo atrae al último electrón, que es la carga nuclear efectiva. ¿Cuál es el criterio de signos para la afinidad electrónica? Bueno, podemos analizar que dada la formación de un ion negativo, a partir de un átomo neutro puede ser un proceso exo o endotérmico, es decir, que puede liberar o absorber calor o energía en cualquiera de sus formas. El electrón incorporado es fuertemente atraído por el núcleo, convirtiéndose pues así en un proceso de liberación de energía o exotérmico. Generalmente se usa el criterio de la termodinámica, que va en función a una de las leyes y que nos indica que siempre se va a indicar con signo negativo la liberación de energía. Como podemos ver en el diagrama de la parte derecha, tenemos que en función a qué partícula le estamos incidiendo al átomo, es donde tenemos nuestro resultado. En la parte superior de esta imagen podemos ver que a un átomo neutro le sumamos un electrón y obtenemos un ion negativo. Cosa posterior en la parte inferior, que si le metemos un átomo neutro menos un electrón,
tenemos un ion positivo. La variación de la afinidad electrónica en función de la posición del elemento químico en la tabla periódica es muy similar a otras, sin embargo, esta no tiene una tendencia definida, por lo cual pueden combinarse varios aspectos. Aquí podemos ver que en función al periodo va de abajo hacia arriba el incremento y en función de los grupos va de izquierda a derecha. Sin embargo, también tiene una tendencia en diferentes aspectos y veremos una gráfica para también revisar, ya que no es siempre constante como otras propiedades que hemos revisado. La afinidad electrónica y sus variaciones. Podemos saber que el flúor gana muy fácilmente un electrón adicional, es uno de los elementos que más son así para atraer electrones. Los átomos metálicos como el litio también tienen una afinidad electrónica negativa. Esto es impresionante para un metal, dado que muchas veces o en la mayoría de los elementos metálicos tienen una afinidad electrónica positiva, ya que requieren atraer electrones. Sin embargo, en este caso es al revés. No se puede establecer una generalidad, como se mencionaba anteriormente en láminas anteriores, sobre la variación de la afinidad electrónica, ya que no se comporta al igual de que otras variaciones de propiedades físicas periódicas. También, al igual que la energía iónica, tenemos la afinidad electrónica secuencial y más que nada se da tras varias ocasiones de la afinidad electrónica. Vemos que el electrón adicional se acerca a un ion negativo, lo cual genera una fuerte repulsión. Son siempre valores negativos y pertenecen a los procesos de absorción de energía. Podemos ver también en la parte media de la lámina que tenemos dos tipos de procesos en los cuales sumando un electrón a dos átomos diferentes se pueden producir cationes y aniones y una diferente cantidad de afinidad electrónica, produciendo también a su vez tipos de procesos físicos diferentes, como el exotérmico en el primer caso y el endotérmico en el último caso. Aniones como el O2 negativo no deberían de existir, a menos que se estabilicen en una red cristalina o por solvatación o otro tipo de procesos, pero teóricamente existen y físicamente no deberían. En general es muy importante conocer la, las variaciones de las propiedades físicas en función de la tabla periódica, ya que este tipo de características físicas nos van a dar la pauta para que los podamos conocer los elementos, como se mencionaba anteriormente, para poder tener una, un conocimiento mayor sobre los mismos. En este esquema que se pone para hacer el resumen y el cierre del primer tema de tabla periódica y el análisis de las propiedades físicas que varían en función de la tabla periódica, tenemos cómo varían en función de incremento y disminución varias de las propiedades físicas que ya hemos revisado. Por ejemplo, tenemos que la afinidad electrónica y la energía de ionización son muy similares, no son constantes, pero son similares en función al incremento y decremento. En este caso, incrementan yendo de izquierda a derecha en función a los grupos y de abajo hacia arriba en función de los periodos. Cosa diferente y contraria al radio atómico que aumenta de arriba hacia abajo en función de los periodos y de derecha a izquierda en función de los grupos. Y también tenemos la capacidad metálica y no metálica, que esa se verá en otro tema posterior, que va variando también en función a estos elementos.